Oldboy es lo que pasa cuando se combinan la genialidad de Shakespeare con la maestría narrativa de Hitchcock. En esta película el talento de Chang-wook Park se revela no solamente para comprender, sino también para fusionar la evolución dramática que caracteriza a Otelo, el moro de Venecia, con la intriga de Hitchcock. El mérito del director surcoreano radica en la capacidad que tiene para tomar toda la trayectoria dramática de Otelo y enriquecerla con elementos que solo un narrador como Hitchcock podría aportar. En este sentido, Chang-wook Park no solamente adapta, sino más bien transforma la narrativa shakespeariana en un thriller lleno de suspenso, tejiendo así una trama que se desenvuelve con la maestría de los legatarios de Edgar Allan Poe. Por un momento comparemos los momentos de inflexión de ambos. Recordemos que Otelo es el más hábil militar de Venecia, un hombre de guerra que se ha ganado por mérito propio el amor de todo el reino y de Desdemona. Por otro lado, Daeso, al igual que Otelo, es un guerrero que traducido a la época moderna sería un detective, es decir, un hombre de violencia quien opera en función del bien y la verdad. Del mismo modo, ambos guerreros se ven condicionados por un amor incondicional que sienten hacia dos mujeres, pues así como Otelo ama a Desdemona, Daeso se nos presenta como un guerrero quien ama intensamente a su hija. Así también los antagonistas de ambas obras buscan, en cuentas resumidas, destruir a ambos guerreros hasta hacerlos descender a la locura. La diferencia radica en el motivo que esconde cada uno de ellos. Bien, ¿por qué Gu Jin, el personaje de Oldboy, pertenece al paradigma shakespeariano? Recordemos por un momento que Iago anhela el estatus de Otelo, el moro de Venecia, ya que simplemente no se le hace justo ni lógico el que un militar de piel morena y sangre árabe tenga el favor de los reyes. En contraste, Gu Jin se propone destruir a Daeso, no porque necesariamente lo envidie, sino porque necesita vengar la muerte de su hermana, quien supuestamente se habría suicidado al arrojarse a un río, justo como la Ofelia de Shakespeare se arranca la vida a las orillas de un río. Los buenos antagonistas no solamente representan un desafío físico para los héroes, sino también un desafío emocional y psicológico. Así como el Joker de Batman no solamente quiere herirlo físicamente, sino también quiere que pierda su fe en la humanidad. O como Griffith de Berserk, quien no solamente quiere hacerle daño físico, sino que ataca directamente a sus debilidades emocionales y ausencias personales. Tanto Iago como Gu Jin deciden destruir a los protagonistas mediante una metódica manipulación, dirigida específicamente a las debilidades de ambos guerreros, en este caso sus mujeres amadas. Por un lado, Iago perpetra su maléfica hazaña a través del diálogo, la astucia y las trampas colocadas maquinalmente, tracando específicamente las inseguridades de Otelo, pues entiende que el aspecto físico de este último lo hace a alguien muy fácil de manipular, consiguiendo así reforzar sus celos y convenciéndolo de que Desdemona le ha sido infiel. Por otro lado, Gu Jin sumerge a Daeso en un laberinto de desesperación mediante técnicas de manipulación más sofisticadas, como hipnosis, drogas, cámaras con gas y pistas colocadas premeditadamente. Así es como este configura un entorno hostil, cuyo único propósito es el de hacer que Daeso termine enamorándose de su propia hija. Ineludiblemente, tanto Otelo como Daeso caen inadvertidamente en las manipulaciones de sus antagonistas, llevándolos lastimosamente a las peores de las consecuencias. Otelo se imagina lo peor luego de haber encontrado un pañuelo que le regaló específicamente a Desdemona como muestra de su amor. Pañuelo encontrado en la mismísima alcoba de uno de sus mejores generales. Y ante estas pistas fabricadas por el malévolo Iago, Otelo termina asociando desde los celos y la amargura una catastrófica infidelidad. Las inseguridades, la desidia y la tormentosa imagen de su esposa en brazos de otro hombre terminarían siendo el justificativo necesario como para que Otelo decida estrangular a una confundida Desdemona. Otelo termina fabricando su propio trauma, así como Daeso a través del engaño termina enamorándose de Mido, la única mujer quien aparentemente está interesada en salvarlo de los vacíos de su pasado, sin saber que en el fondo esta sería su propia hija. Shakespeare ya nos había demostrado las tres formas en las cuales un hombre ha de descender a la locura: a través de una verdad abrumadora como la de Hamlet o la de Ofelia, a través de la ambición y del poder como Ricardo III, o como en el caso de Otelo y Daeso, por manipulación. Ante estas verdades abrumadoras, ambos guerreros no tienen mayor opción que sucumbir ante los azotes de su conciencia y su remordimiento. Otelo decide quitarse la vida como escarmiento luego de haber asesinado al amor de su vida, mientras que Daeso decide cortarse la lengua para proteger a su hija de la verdad, para que ella nunca se entere que tanto su amante como su padre son la misma persona. Bien, entonces expliquemos la diferencia entre la sorpresa y el misterio, entre el Oldboy de Chang-wook Park contra el Otelo de Shakespeare. En Oldboy nosotros vamos descifrando el pasado, mientras Daeso y Mido intentan escapar de las jugarretas y extorsiones de su manipulador. Mientras que en Shakespeare observamos impotentes cómo Otelo se arruina la vida envuelto en las falaces garras de Iago. El momento en que Otelo estrangula a Desdemona no sentimos la furia de Otelo, ni tampoco sentimos temor por Desdemona. Sentimos sin embargo pena y lástima por nuestro atormentado y celoso personaje, pues Shakespeare decide
decidido que nosotros sepamos más que su personaje, generándonos emociones como impotentes y silenciosos testigos de su manipulación. Por otro lado, cuando Daesu termina desarrollando sentimientos hacia su propia hija, en un principio no nos duele, porque para ese entonces no sabemos todavía quién es Mido. No obstante, cuando la verdad detona, como espectadores terminamos perturbados, cuando de una brillante forma visual, ante aquel irreverente collage de fotografías, nos retorcemos del asco y de la incomodidad al comprender finalmente quién es Mido. El impotente suspenso de Shakespeare o la inadvertida verdad de Chang-un Park. ¿Cuál experiencia es mejor? ¿Cuál método preferirían ustedes para sus historias? Es una decisión que les corresponde a ustedes y a nadie más que ustedes. Pero no ha de menospreciarse, sin embargo, como en este austero análisis quiero exponerles la monstruosa y titánica influencia de Shakespeare en el cine. Bien, luego de edificar este marco de referencias entre Shakespeare y Chang-un Park, podría sugerirse que Daesu no responde del todo a un Otelo, sino que más bien responde al arquetipo de un Edipo Rey. Razón no les falta, eso podría asegurar un lector muy curioso, pues las relaciones son evidentes. Edipo Rey, al igual que Daesu, terminan sin querer perpetrando pecados hacia sus propios familiares. En el caso de Edipo, teniendo intimidad con su madre y asesinando a su padre. Por ello es que Edipo decide arrancarse los ojos para evadir la verdad, mientras que Daesu se corta la lengua para ocultar la verdad. Es un argumento muy elocuente por parte de varios críticos. Sin embargo, recordemos que nadie manipula a Edipo, nadie perturba su conciencia ni nadie se esmera en destruirlo. Edipo sin más es una inevitable víctima del destino, pero no de cualquier destino, del destino griego, aquel destino tejido por las Moiras, quienes deciden según su capricho el destino de los hombres. En Oldboy, sin embargo, no existe un destino predeterminado por deidades. Sin embargo, Gujin va entretejiendo a través de manipulaciones la nueva personalidad de Daesu, y en este aspecto podríamos suponer que Oldboy nos presenta la venganza vuelta a destino. Además de esto, hay que admitir otra semejanza entre Edipo Rey y Daesu, pues así como Edipo se arranca los ojos para no contemplar las consecuencias de la verdad, Daesu se hipnotiza a sí mismo para olvidar las consecuencias de lo acontecido, para liberarse a sí mismo de los estragos de su remordimiento, pues al arrancarse la lengua ya ha salvado a Mido de la verdad, pero al hipnotizarse se salva a sí mismo de la verdad. Cuando Daesu termina de contarle esta historia a esta hipnotizadora, termina con una frase escrita por Dostoyevsky en la novela Los endemoniados: incluso si no soy mejor que una bestia, ¿acaso no tengo derecho de vivir? Nikolai, el protagonista de la novela de Dostoyevsky, en cierto modo quiere saciar su culpa, a través de una carta en la cual le confiesa a Tijón, un monje ortodoxo, todos los actos depravados que ha perpetrado a lo largo de su vida. Pero de todas sus culpas, sin embargo, la que más lo ha atormentado es el haber abusado de una niña huérfana de 10 años de edad. Tijón le dice, sin embargo, que el hombre está condenado a perpetrar pecados voluntarios e involuntarios, siendo los involuntarios las vejaciones que hacen que el hombre no sea tan distinto a una bestia. ¿Así acaso no podríamos suponer que el pecado de Daesu fue involuntario? Y esta problematización de los pecados involuntarios me hace pensar en la hipnosis como una alternativa forma de redención que no se limite a la cárcel, a la fe, a la locura o a la muerte. Y así como a Nikolai se le hace mucho más honorable sobrellevar la ira de la gente antes que la piedad de la gente, Chang-un Park no nos deja claro sino hasta el último segundo de la cinta. No sabemos sino hasta el último segundo que Daesu consiguió cambiar el destino de Mido para siempre.